Te damos la bienvenida al curso Estado de Resultados aplicado a microempresarios. El curso presenta el estado de resultados adaptado para la toma de datos a microempresarios, haciendo uso de las cuentas básicas, partiendo del concepto que la mayoría de microempresarios no llevan contabilidad formal, por lo que debe hacerse una toma de datos a partir de la información con que cuenta el dueño del negocio, que permita de una forma clara y comprensible conocer la situación financiera del negocio, con la finalidad de poder tomar decisiones adecuadas. Desliza el mouse sobre cada numeral para ver su contenido. Al finalizar el presente taller, el alumno estará en condiciones de hacer la toma de datos contables de manera confiable en una microempresa. Dominar las diferentes materias que complementan la formación contable en todos los aspectos, y que de forma directa o indirecta afecten contablemente a una microempresa. Reforzar los conocimientos necesarios para analizar la contabilidad de la empresa como instrumento de gestión y toma de decisión. Unificar conceptos de contabilidad acorde a los requerimientos, políticas y formularios de la compañía. Desliza el mouse sobre cada numeral para ver su contenido. Es un documento contable. Presenta la situación financiera de un periodo determinado, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados. Generalmente acompaña a la hoja del balance general. Muestra la situación financiera de la microempresa en lo que refiere a ingresos y gastos en un periodo mensual. Permite determinar la diferencia entre el total de los ingresos y los egresos. Proporciona la utilidad neta del negocio. Da clic sobre cada elemento para ver su contenido. Ventas. El nivel de ventas nos permite establecer el tamaño del negocio. Se debe solicitar al cliente el nivel de ventas promedio, entendiendo que unos meses las ventas son mejores que en otros, por lo que debe guiarse al cliente a establecer el nivel de ventas promedio mensual. Se subdivide en ventas al contado y ventas a crédito, para mercancía dada a sus clientes para pago en cuotas, o con pacto de pago a un determinado número de días. Total ventas es la suma de los dos ítems. Ventas de contado y ventas a crédito. Costos. El costo es un desembolso relacionado directamente con el proceso productivo. Los costos se pueden clasificar en directos e indirectos. Costos directos. Mano de obra directa y materia prima. Costos indirectos. Supervisores. Repuestos. Aceite. Combustible. Mantenimiento preventivo y reparativo y arriendos. Los costos también se pueden clasificar en fijos y variables. Costos fijos. Se mantienen constantes en el tiempo, como pueden ser el arriendo, vigilancia, planta administrativa, entre otros. Costos variables. A mayor producción, mayores costos. Algunos ejemplos son materia prima y mano de obra directa. Salarios y mano de obra. En este ítem se registra el valor correspondiente a la mano de obra directa o indirecta, y los sueldos y o salarios tanto fijos como al destajo, cancelados a las personas que colaboran dentro del desarrollo de las actividades de la empresa. Materias primas e insumos. En este rubro se registra el costo de la mercancía o materia prima requerida para el proceso productivo. De igual forma se registran los insumos. Para el caso de las actividades de comercialización se registra en este rubro el costo de la mercancía vendida. Para las empresas de servicios los costos variables tienden a ser muy bajos e incluso cero. Gastos de fabricación. Este rubro aplica para empresas de producción. Los gastos de fabricación no son directamente identificables con los productos, como materiales indirectos, por ejemplo lubricantes, combustibles y repuestos de la maquinaria,
mantenimientos, seguros contra robo, etc. Total costo de ventas. Es la sumatoria de salario y mano de obra, materias primas e insumos y gastos de fabricación. Gastos. Los gastos no establecen una relación directa con el producto. Están relacionados directamente con el periodo y la administración de la empresa. Ejemplo: papelería, aseo, cafetería, cartuchos de impresora, gastos financieros, etc. Servicios públicos. Se incluyen los servicios públicos requeridos para el correcto desarrollo de la actividad económica. Ten presente. Debe llamar la atención negocios que por su actividad consuman grandes cantidades de luz, gas o agua y presenten bajos consumos de estos, ya que pueden no estar suministrando correctamente la información, o pueden estar incurriendo en robo de servicios públicos, conllevando a fuertes multas o incluso al cierre definitivo del negocio. Alquiler del local. Corresponde al pago del arriendo del local comercial que funcione dentro de un inmueble. El negocio puede ser a puerta abierta o a puerta cerrada. Gastos financieros. En este rubro se incluye el valor de cuotas relacionadas en las centrales de riesgo, y de otros créditos como gota a gota, agiotistas, destinados al desarrollo de la actividad económica. Impuestos. Se registran los valores de impuestos generados al distrito o al estado en proporción a un mes. Pago de seguridad social. Por este concepto se relaciona todo lo referente a pago de EPS, pensión, y CBFI. SENA de acuerdo a la ley. Otros gastos de operación. Registran los gastos no relacionados directamente con el proceso productivo, que no clasifiquen dentro de los renglones anteriores. Los gastos de operación se destinan al funcionamiento del negocio, y no se concretan a la espera de un beneficio futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial, que, por supuesto, se pretende que sea rentable y otorgue ganancias. Total gastos mensuales. Se procede a sumar los ítems 1 al 6 para determinar el total de los gastos mensuales. Total costos y gastos. Se suma el total costo de ventas y el total de gastos mensuales. Utilidad. La utilidad neta es la utilidad que efectivamente se distribuye a los accionistas. Es producto de la diferencia entre total ventas menos el total de costos y gastos. Para aumentar las utilidades se puede utilizar una o más de las siguientes sugerencias. Incremente el volumen de ventas. Incremente el margen de ganancia. Disminuya costos. Disminuya gastos. Compre con efectividad. Reemplace productos poco rentables. La señora Lucrecia nos solicita un crédito para su negocio. Es dueña de un taller de confecciones. Elabora overoles y uniformes de dotación, los cuales vende a almacenes especializados en este tipo de mercancía. Tu misión es registrar la información financiera en el estado de resultados. Para esto, ten en cuenta que se hará para un periodo de un mes, por lo que deberás hacer algunas conversiones de anual y semestral a mensual. Como el pago de la cuota será mensual, por la misma razón nos interesa conocer sus finanzas en un periodo de un mes. Igual de importante es la forma como se indague al microempresario al momento de tomar la información, ya que por lo general ellos no manejan lenguaje técnico y financiero que seguramente tú sí. Por lo tanto, debes preguntar con lenguaje sencillo, sin tecnicismos. Para hacer una acertada toma de datos, debes conocer previamente el desarrollo de la actividad del microempresario, por lo que debes entrevistarlo para entender dónde empieza y dónde termina el proceso. ¿Quiénes intervienen? ¿En qué momento? ¿Qué materiales usa? ¿Dónde los compra y a qué precio?
entre otras variables. Ingresa tus datos para generar la certificación al finalizar. Ventas. Teniendo en cuenta que el microempresario comúnmente no lleva contabilidad formal, se puede recurrir al cuaderno de ventas, facturas manuales, tirillas de caja, vales o tickets que entregan al cliente para que pague en caja e incluso a partir de las facturas de compras. De acuerdo al talonario de facturas, la señora semanalmente vende un promedio de 13.500.000 pesos, de los cuales el 17% son a crédito. Estimación de ventas. Indague al microempresario acerca de cuáles son los meses buenos, meses regulares y meses malos durante el año. Ahora estime cuáles son las ventas en los meses buenos, regulares y malos. Cruces de información. Con la información obtenida hasta el momento, haz el cruce de la información contra otros datos como el cuaderno de ventas, facturas y otros que hayas podido conseguir. Saca tus conclusiones y con base a estas, registra las ventas obtenidas de los meses regulares como una forma de mitigar el riesgo de no pago de la cuota. A partir de la siguiente diapositiva empezarás a calcular y registrar la toma de datos en el estado de resultados. Éxitos. De acuerdo a la toma de datos, la señora semanalmente vende un promedio de 13.500.000 pesos, de los cuales el 17% son a crédito. Costos. Antes de pasar a la práctica veremos algunos conceptos que debes tener claros. Es importante hacer una correcta determinación de los costos, ya que de estos depende poder establecer la utilidad bruta, el margen de contribución, la utilidad neta. Si los anteriores datos no son acordes al tipo de actividad económica, puede deberse a una mala toma de datos de tu parte. El microempresario suministró información errónea, lo cual llevará a una toma de decisiones poco acertada. El pago a destajo es muy usual en las microempresas de producción. Consiste en remunerar a los trabajadores por unidad producida o servicio prestado. Por ejemplo, tareas como la recolección de café, la poda de árboles frutales, la confección de prendas de vestir, la conducción de vehículos evaluada por kilómetro recorrido o la elaboración de calzado, entre otras actividades. En vez de remunerarlas sobre la base del tiempo empleado para desempeñar su trabajo,
Se remuneran por la cantidad de unidades producidas en un periodo de tiempo. Materias primas e insumos. Debes tener clara la diferencia entre estos dos conceptos al momento de hacer la toma de datos. A continuación, veremos la diferencia entre uno y otro. Materia prima. Como su nombre lo indica, son los bienes básicos, primordiales para la elaboración de un bien o producto. Algunos ejemplos son: para hacer pan, la materia prima es la harina y los huevos. Para confeccionar prendas de vestir, la materia prima es la tela. Para hacer un mueble en madera, la materia prima es la madera. Insumos. Son bienes que se emplean y complementan la producción de otros bienes. Algunos ejemplos son: para hacer pan, los insumos pueden ser esencias, levadura, azúcar, sal, mantequilla, leche. Para confeccionar prendas de vestir, los insumos pueden ser hilos, botones, cremalleras, marquilla, empaque. Para hacer un mueble en madera, los insumos pueden ser pegante, clavos, barniz. Partiendo de tener claros los conceptos de materia prima e insumos, y como ya se había comentado anteriormente, debes conocer el proceso de producción. Si no tienes ni idea de cómo hacer pan, cómo se confecciona, cómo se hace un mueble, etc., es tu oportunidad de aprender. Dile al microempresario que te explique cómo es el proceso para elaborar una unidad desde que compra los materiales hasta finalizarla. Cuando hayas comprendido, estarás en capacidad de guiar al microempresario en la determinación de los costos. Cuando orientas al microempresario en la determinación de costos, te vas a encontrar con datos como: compra una gruesa de botones, esto es igual a 12 docenas, o sea 144 unidades, pero solo usa 12 botones en una camisa. La hilaza la compra por conos de 2000 yardas y por cada prenda utiliza 2 yardas. De 1 metro de tela, requiere solo 80 centímetros para confeccionar la prenda, y así sucesivamente con las diferentes materias primas e insumos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿debemos levantar tan minuciosamente la información? ¿Se ve muy dispendioso? La respuesta es: no, simplemente debes conocer el proceso de producción. Conocer qué materias primas e insumos participan en el proceso. Ser muy hábil en guiar al microempresario para ayudarle a determinar cuánto invierte en una unidad terminada. Aunque los microempresarios no lleven una contabilidad formal, conocen su negocio, y tienen toda la información en la cabeza o en cuadernos de apuntes o facturas de compra. Costos. En el taller trabajan 4 operarias, el pago es al destajo. En promedio el día sale a 42.300 pesos y laboran 24 días al mes. Costos. Se precisa con la señora Lucrecia que las materias primas, telas e insumos, hilos, botones, cremalleras, marquillas, empaques, etc., de acuerdo a las facturas de compra para la producción de un mes, suman 29.700.000 pesos.
Costos. Como gastos de fabricación presenta los siguientes rubros. Tiene una póliza contra siniestros por un valor de 1.200.000 pesos anual. Tiene un contrato para mantenimiento de maquinaria por valor de 500.000 pesos mensual. Gasta en repuestos de maquinaria un promedio de 720.000 pesos semestral. Por concepto de lubricantes gasta 50.000 pesos mensual. Costos. Para determinar el total costo de ventas suma los ítems 4, más 5, más 6. Gastos. Servicios públicos mensuales. Acueducto, 170.000 pesos. Energía, 200.000 pesos. Gas, 25.000 pesos. El alquiler mensual del local está por valor de 1.200.000 pesos. En la contabilidad formal se registra en este ítem los intereses pagados por operaciones crediticias. En microfinanzas suele registrarse el valor mensual de las cuotas de créditos vigentes. Las centrales de riesgo reportan 2 créditos vigentes con las siguientes cuotas mensuales: 595.000 pesos y 682.000 pesos. De impuestos paga un promedio mensual de 12% sobre el total de las ventas. Teniendo en cuenta que no todos los impuestos se pagan en periodos mensuales, se deben sumar los diferentes impuestos del año y calcular la provisión mensual que corresponda. Por concepto de seguridad social se relaciona todo lo referente a pago de EPS, pensión, ICBF, caja de compensación, SENA. De acuerdo a la ley, la señora paga mensualmente 250.000 pesos por cada una de las operarias, incluida ella, es decir 5 personas. Los gastos de operación como suministros de aseo, cafetería, gastos administrativos, transportes, son en promedio de 500.000 pesos mensual, y adicional doña Lucrecia acostumbra a mantener un ahorro de un 3% sobre el total de las ventas mensuales destinado a imprevistos.
Para determinar el total de los gastos mensuales, sume los ítems 8 al 13. Para determinar el total costos y gastos, sume los ítems 7 y 14. Para determinar la utilidad neta, haz la resta de los siguientes ítems. 3. Total ventas. Menos 15. Total costos y gastos. Felicitaciones. Ahora estás en capacidad de hacer la toma de datos contables al estado de resultados de manera confiable en una microempresa. Desenvolverte en los aspectos que de forma directa o indirecta afecten contablemente a una microempresa.